¿qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Logosomnia, este canal se llama Logosomnia, mi nombre es Luis Ignacio Betancur. Aquí suelo ocuparme de asuntos relacionados con la filosofía, con la literatura y con las humanidades en general. Hablo sobre todo de libros tanto clásicos, canónicos, como de libros contemporáneos. Hoy es el turno de una autora bastante contemporánea, bastante reciente, que no conocía hasta haber leído este libro, que me parece es su segundo libro. Es una autora argentina, una filósofa argentina que se llama Gaby Balcarce. Nació en Adrogué en 1978, es doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Se desempeña como docente en la carrera de filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Es autora de un libro que se llama Derrida, que fue publicado en 2016 y me parece que es su primer libro. Y es directora de la revista Estudios Posthumanos. Hoy no voy a ocuparme de su primer libro, Derrida, el cual, confieso, no he leído, sino de este que me parece es su segundo libro, el cual se titula Posthumanismo Espectral. Como ya vemos en el título, como ya se ve reflejado en el título, se trata de un libro que pone en diálogo temas de diversa procedencia, de temas que provienen de ramas del pensamiento diferentes. Una de ellas es el posthumanismo, un tema que nos es tan afín en este tiempo que corre. Cuando hablamos de posthumanismo, obviamente pensamos en el borramiento de las fronteras entre especies, entre lo orgánico y lo inorgánico, entre la vida y la muerte. Pensamos, si nos referimos a la tradición filosófica, inmediatamente en gente como Donna Haraway, ¿no? En la cuestión del cyborg. Entonces, por un lado tenemos esa rama del pensamiento que nutre el libro de Gaby Balcarce, pero también tenemos la cuestión de la espectralidad, el concepto del espectro, que ella toma prestado de Derrida. Como vemos, este libro es más bien un libro arriesgado, un libro que se propone como una hibridación, como un diálogo entre pensadores que provienen de lugares distintos. Se pone a dialogar a Derrida con el poshumanismo. Por lo tanto, tal como la autora señala en la introducción, esto no es un comentario ni una glosa a sistemas filosóficos de la tradición ni a autores archiconocidos, sino más bien es un libro que pretende ofrecer un pensamiento original a partir de la lectura y de la mezcla entre diversos conceptos. Es un libro breve, muy corto como podemos ver, pero sumamente denso, plagado de citas, de referencias a muchísimos autores de la tradición. Me ha tomado bastante tiempo leerlo, en parte porque no estoy particularmente versado en muchos de los pensadores y pensadoras a los cuales se cita, pero creo que de todos modos me ha resultado sumamente fructífera la lectura de este libro. Como ya el título nos lo anuncia, este libro pone en escena un diálogo entre la deconstrucción, entre el pensamiento deconstructivo de Derrida y el posthumanismo. Gaby Balcarce se ocupa en algún momento de delimitar qué va a entender ella por posthumanismo. Sabemos que el posthumanismo es una cuestión sumamente amplia que suele confundirse con otras corrientes tales como el transhumanismo. Gaby Balcarce se ocupa de, como digo, delimitar o circunscribir qué va a entender ella por posthumanismo, que es algo bastante preciso. El posthumanismo creo que en principio puede ser entendido también como un pensamiento deconstructivo, si entendemos por deconstrucción un pensamiento en el cual
hay una mutua contaminación entre los opuestos que constituyen las dicotomías, las típicas dicotomías de la tradición. El poshumanismo puede ser pensado como un pensamiento deconstructivo porque es un pensamiento liminar, un pensamiento que transcurre en los umbrales, es un pensamiento de la porosidad, ¿cierto? Entonces, no resulta, a priori no resulta escandaloso, ¿no? Que se ponga en relación a Derrida con el poshumanismo desde el título. Sobre todo resulta acertado en principio que a Derrida se le ponga en relación con el poshumanismo si tomamos en cuenta que Derrida se ocupó mucho de la cuestión de la animalidad y de la debilidad de la frontera que separa lo animal de lo humano. Esto hace que Gaby Balcarce se atreva a proponer que Derrida quizás en algún punto de su trabajo haya llevado a cabo o haya propuesto un pensamiento de tipo antiespecista. Sin embargo, Gaby Balcarce no se queda en la cuestión derridiana de la animalidad a la hora de ocuparse de la relación entre la deconstrucción y el posthumanismo. Ella va mucho más a fondo, ella entra más a profundidad en el pensamiento de Derrida para poder establecer o para poder construir un pensamiento poshumano mediante la deconstrucción derridiana. De manera que yo diría que el eje fundamental de este libro es sobre todo Jacques Derrida, a quien no por casualidad la autora le dedicó su primer libro, que lleva el título de Derrida. A pesar de que hay referencias a gente como Donna Haraway, ¿no?, que está íntimamente ligada a la cuestión del posthumanismo, Derrida sin duda resulta el autor preponderante a lo largo de estas páginas. Como ya dije, Gaby Balcarce no se limita a hablar de la escritura derridiana que tiene como objeto el asunto de la animalidad. Parecería muy natural, ¿no?, que ese fuese el punto de contacto entre el poshumanismo y Derrida, pero el asunto es más profundo de lo que parece y Gaby Balcarce lo demuestra. Ella no se limita a hablar de la animalidad en relación con el poshumanismo porque el vínculo entre la deconstrucción y el posthumanismo es incluso más profundo. Es algo que tiene que ver con lo que Derrida llama la metafísica de la presencia, un término que él acuña para referirse a un error que ha cometido la filosofía occidental a lo largo de toda su historia. Cada vez que hablamos de metafísica de la presencia, se vuelve inevitable referirnos al asunto de la ontología, que es una de las grandes ramas de la filosofía. Cuando pensamos en la creación de un sistema filosófico, en la confección de un sistema filosófico, normalmente se nos ocurre o solemos pensar que los autores o que los filósofos o filósofas parten de una ontología para construir su sistema. En vez de empezar por la ética, que es otra de las ramas de la filosofía, o en vez de empezar por la estética, los filósofos y filósofas suelen primero, digamos,
construir las bases a partir de una ontología. Suelen tener una concepción del ser, una concepción del fundamento más abstracto y último que ha de cimentar todas las ideas que habrán de derivarse de esta concepción del ser. Pareciera que si los filósofos no parten de una concepción sólida del ser, todo lo que construyan a partir de ello podría desmoronarse. Entonces se ven recurrentemente en la necesidad de establecer una ontología bien articulada antes de desarrollar el resto de su pensamiento. Por lo tanto, nos corresponde interpretar en principio la creación de una ontología o la teorización de una ontología como un acto fundacional. Es una suerte de ritual teórico que consiste en la propuesta de un origen, en el establecimiento de una base que suele ser el ser, ¿no? Y que, bueno, obviamente puede ser interpretado de diversas maneras. Hay concepciones monistas del ser, hay concepciones que entienden el ser como multiplicidad, en fin, hay diversas formas de fundar una ontología, una base para cualquier sistema de pensamiento. Pero lo que es común a todas ellas, a todos estos intentos por fundar una ontología, es la pregunta por el origen. Todas las ontologías están atravesadas o conllevan o implican un origen, un núcleo o núcleos a partir del cual o de los cuales todo lo demás se deriva o se desarrolla. Este origen, este ser, esta entidad, esta raíz que ha de fundar la ontología de un sistema de pensamiento, tiene que ser algo autoevidente, una suerte de axioma, algo que es presente por sí mismo. De ahí la cuestión de la metafísica de la presencia, de ahí que Jacques Derrida utilice este término para criticar esta idea de origen autoevidente, de esta idea de origen que es presente a sí mismo y por sí mismo. Para poner en cuestión que exista un origen sólido a partir del cual se puede construir una ontología, una base para un sistema de pensamiento, Jacques Derrida recurre a el terreno de la lengua, del lenguaje. Específicamente se refiere a la relación que ha existido en Occidente entre la escritura y la voz. De acuerdo con Derrida, la cultura occidental siempre ha privilegiado la voz, cierta oralidad, por encima de la escritura. La escritura se entiende como una suerte de derivación, como una tecnología, una tecné que está subordinada a la voz. Pareciera que la voz es algo presente por sí mismo, es una presencia, es algo que no necesita presentación, que ocurre sin mediación, que se da inmediatamente y que por lo tanto no necesita justificarse, es autoevidente, ¿no? La voz es algo
se supone que más cercano al alma, es algo que brota naturalmente de nuestro espíritu, de nuestra mente, de nuestra psique, mientras que la escritura, en cambio, es una suerte de traducción o de representación de la voz. En función de esta idea, la voz vendría a representar, como ya dije, la presencia. Es el origen, es el equivalente al ser, a lo que fundamenta toda ontología. Y, en cambio, la escritura es sencillamente una suerte de copia degradada de ese origen, de ese fundamento incuestionable y autoevidente. Derrida se rebela entonces contra esta llamada metafísica de la presencia. Entendemos entonces por metafísica de la presencia un sistema de pensamiento típicamente occidental según el cual hay un origen, hay un fundamento y hay una copia o representación de ese origen o fundamento. Hay algo que se deriva de ese origen y fundamento. ¿Cómo se revela Derrida contra esta cuestión de la metafísica de la presencia? Él lo hace invirtiendo la jerarquía de los términos. Es decir, él postula que quizás sería posible pensar que la escritura es el origen, que el elemento derivado es el origen, y que en cambio el fundamento o la voz es lo derivado, la representación. Pero claro, él no hace esto con el propósito de invertir la jerarquía. No es que ahora la escritura tenga el lugar preponderante y la voz sea, lo que esté subordinado. No. Él hace este gesto provocador, con el propósito de desestabilizar el sistema. Hasta el punto de que la escritura ni la voz pueden ser origen, porque el origen sencillamente es imposible. No existe algo, una presencia que se dé inmediatamente, sin mediación. No existe un origen que se dé a priori sin una mediación. Por lo tanto, resulta más lógico, de acuerdo con esto, pensar que la representación o que la escritura o que la huella de algo es el origen de esa presencia o de esa voz que parece dada inmediatamente. Pensemos en la escritura. Pareciera que la escritura, que todo lo que está escrito puede ser parafraseado de forma oral, ¿no? Se supone que podemos tomar un texto literario, por ejemplo, o un poema, y explicarlo de acuerdo con nuestras palabras, según nuestras palabras. Sin embargo, esto en realidad es imposible, porque la escritura es una inscripción cuya materialidad afecta lo dicho. Cuando escribimos, no estamos realmente tratando de traducir el pensamiento. Estamos pensando al escribir. De manera que el acto de la escritura se vuelve indisociable del pensamiento. Por eso es tan importante la idea del ensayo como género literario, ¿no? El ensayo, que ya de por sí la palabra ensayo nos remite al acto de ensayar, ¿no? De probar. El ensayo es el género literario de quien piensa como un paseante, de quien está a la deriva
en el acto de escribir y de quien piensa al escribir. Todo esto, repito, me lleva a pensar que la escritura implica o conlleva un pensamiento y por lo tanto no puede ser pensada como una derivación de la voz, de la oralidad o del pensamiento, como una presencia que se da inmediatamente. Entonces, si pensamos que en el acto de escribir ocurre un proceso de pensamiento que es indisociable, que no puede separarse de la inscripción del acto escriturario, si el pensamiento es indisociable de la escritura en el acto de escribir, entonces vale pensar que la escritura es origen, ¿no? Origen del origen, es origen de la voz, ¿no? Lo que supuestamente es derivado, lo que supuestamente es representación de la voz, se convierte en el principio generador de esa voz, ¿no? Por eso también hablamos de una voz en la escritura. De ahí que Jacques Derrida piense en el concepto de archihuella. Esto es un concepto paradójico en sí mismo. ¿Por qué? Porque huella, si pensamos el concepto de huella de acuerdo con la llamada metafísica de la presencia, es decir, si pensamos que la huella es como el resto o lo que deja o la inscripción de una presencia que es inmediatamente evidente, entonces nos corresponde pensar que, bueno, que la huella es una representación, es algo derivado, es algo que se subordina a la presencia. Pero no es así, como ya lo he explicado con el ejemplo de la escritura. De ahí que que Derrida utilice el concepto de archihuella. Archi refiere a la palabra griega arqué o argé, que es el principio de todas las cosas. Cuando pensamos en los filósofos presocráticos que buscaban el argé o el arqué de todas las cosas, inmediatamente sale a la luz la pregunta por el origen o por el principio. Sabemos que pensadores presocráticos como Tales de Mileto pensaban que el principio o origen de todas las cosas era el agua. En fin. Bueno, este arge, que es principio, que es origen, se mezcla con la palabra huella, que se supone que es algo derivado, y desestabiliza la idea de origen, ¿no? ¿Cómo es eso de que la huella, de que la escritura, de que la inscripción es el origen? Esto, nuevamente, no invierte las jerarquías. Esto no nos obliga a pensar que la escritura es el origen y que la voz es lo derivado. No, sencillamente no hay origen. Hay una desestabilización total de los dos elementos de la dicotomía, la frontera que los divide y que hace que uno aparezca como origen y que el otro aparezca como derivado, se desdibuja por completo. La idea de que haya una presencia inmediatamente dada, un origen que se da sin mediación, es problemática o resulta inverosímil por varias razones. Resulta ineficaz por varias razones. Uno de los grandes problemas de pensar una presencia que fundamenta todo y que se da de forma inmediata es que esa presencia se postula como algo que debe abarcarlo todo dentro de sí. Se propone como algo que debe abarcar aquello que es incluso que la contradice, que es incluso diferente
a sí misma. Esa presencia inmediata debe incluir o asimilar lo que llamamos la otredad o la alteridad. Esta dinámica o este proceso a partir del cual se asimila la alteridad o lo otro, o este proceso a partir del cual se resuelve la contradicción entre la presencia y aquello que la contradice, ha tenido o se ha manifestado de diversas formas a lo largo de la historia del pensamiento. Uno de los filósofos que propuso la teoría quizás mejor articulada para resolver este asunto fue Hegel. Sabemos que Hegel planteó su famosa idea de la dialéctica, que consiste en la existencia de una tesis y de una antítesis, ¿no? Es decir, de dos elementos contrapuestos. Estos elementos contrapuestos obviamente generan una tensión, y esa tensión implica un movimiento. Es el motor de la historia. Esa tensión, sin embargo, no se mantiene indefinidamente o ad infinitum. Esa tensión, esa contradicción se resuelve en una síntesis. Hay un momento en el cual esos dos elementos digamos que encuentran una forma de conciliación, ¿ok? En una o sea, se unen en un tercer elemento que llamamos síntesis. Esto obviamente participa de la metafísica de la presencia, porque implica que hay una unidad que puede abarcarlo todo. Esto implica que la alteridad, que lo otro, que la diferencia, siempre se entiende como algo derivado, como un reflejo de la presencia, ¿ok? No se entiende lo diferente o lo otro como algo positivo, como algo que tiene valor o presencia por sí mismo o existencia por sí mismo, sino como algo que siempre debe subordinarse a la totalidad. Se supone que Husserl, que el filósofo Husserl, fenomenólogo, logró de alguna forma superar esta cuestión de la metafísica. Siempre resultaba problemático que hubiese un ser, algo que fuese presente por sí mismo y que fundamentara toda nuestra realidad. Al fin y al cabo, los seres humanos estamos limitados por nuestras posibilidades de conocer el mundo, ¿no? Tenemos una subjetividad que nos obliga a conocer el mundo de determinada manera. Y como estamos atravesados por esa subjetividad y como estamos limitados por nuestras posibilidades de conocer el mundo, no podemos afirmar que somos capaces de encontrar aquello que fundamenta la realidad, aquello que incluso está más allá de nuestras posibilidades de conocer, aquello que trasciende nuestras posibilidades de conocer. Desde Kant en adelante sabemos que esa realidad que está más allá de nuestras posibilidades cognoscitivas como seres humanos es inalcanzable de alguna forma. Sin embargo, hay algo con lo cual se supone que podemos trabajar. Hay algo que puede servirnos de cimiento. Porque a pesar de que la realidad en sí misma está más allá de nuestras posibilidades de conocer, lo cierto es que
compartimos como comunidad humana ciertas formas de conocer. Compartimos una subjetividad. Tenemos determinadas formas de conocer el mundo que nos son comunes. Y a partir de esta idea de que la subjetividad es algo común, podemos fundar cierta idea de verdad. Podemos decir entonces que aunque aquello que conocemos no es la realidad en sí misma, es un conocimiento compartido. Es un conocimiento intersubjetivo que comparten igualmente todos los sujetos. Y en esta idea de intersubjetividad puede residir una posibilidad de origen, una posibilidad de fundamento. De todos modos, de acuerdo con Derrida, esta idea de Husserl, esta idea de intersubjetividad, cae en el mismo error que los metafísicos, que los filósofos metafísicos. Para Derrida, realmente Husserl, con su idea de la intersubjetividad, que logra proponer a partir de los descubrimientos de Kant, no consigue acabar con la metafísica de la presencia. De todos modos, Husserl tiene la necesidad de postular que hay un origen, que hay algo que es inmediatamente presente, que hay algo trascendental en nuestra subjetividad. Es decir, que nuestra llamada intersubjetividad no requiere una mediación, ¿ok? Es algo inmediatamente presente y por lo tanto es algo que puede funcionar como un origen, que puede funcionar como un fundamento para nuestra realidad. Como Husserl se ve en la necesidad de postular de algo que sea inmediatamente presente, de algo que sea un origen, de algo que no requiera de ningún tipo de mediación, Husserl cae en el error de tener que abarcar la diferencia, la alteridad y la otredad a partir de la mismidad, de lo mismo, de esa idea totalizante de origen. Es cierto que la fenomenología es, digamos, más humilde que la filosofía metafísica, en la medida en que propone que el origen es algo que se da en función de nuestras posibilidades de conocer. O sea, para los fenomenólogos el origen no es algo que está más allá de nuestras posibilidades de conocer, sino que es algo que se constituye como fenómeno, es decir, se constituye de acuerdo con nuestra forma de conocer el mundo. Hay entonces un giro, digamos, menos soberbio en esta forma de asumir la filosofía. No obstante, cuando Husserl hace este gesto, cuando Husserl plantea que lo trascendental o que lo originario o que lo inmediatamente presente es nuestra intersubjetividad, nuestra forma compartida de conocer el mundo, también establece un horizonte de posibilidades, un horizonte de expectativas al cual todo debe asimilarse. Por lo tanto, si irrumpiera
algo que fuese inasimilable para ese horizonte de expectativas, si apareciera súbitamente algo que quebrara o que agrietara ese horizonte de expectativas o esa espera o esa invitación, sería imposible relacionarnos con ese elemento, con esa alteridad, y acabaríamos por sencillamente asimilarlo. Recordemos que la palabra asimilar obviamente tiene que ver con la idea de similitud, con la idea de volver igual, ¿ok? Y por lo tanto implica la incapacidad de lidiar con la otredad, con la incapacidad para asumir que existe un otro radicalmente distinto. Como la fenomenología plantea esta intersubjetividad, este sujeto trascendental como presencia, como la fenomenología plantea la conciencia como algo presente para sí mismo, como algo inmediatamente dado, todo se asimila a ese principio. De la misma manera que para los metafísicos, para los que fundaban sus sistemas filosóficos en una ontología, todo al final terminaba asimilado o absorbido por ese ser, por esa presencia, por esa metafísica de la presencia. En este momento resulta pertinente traer a colación el nombre de un autor del cual se ocupa muchísimo Gaby Valcarce a lo largo de su libro. Me refiero a Emmanuel Levinas, el cual ella equipara de alguna forma a Derrida, aunque manteniendo las distancias entre uno y otro. Hay una gran diferencia entre ellos a pesar de las similitudes. Gaby Valcarce plantea que Emmanuel Levinas propone una forma de salir de este atolladero, ¿no? La fenomenología no logra superar la cuestión de la metafísica de la presencia. La fenomenología de Husserl requiere de todos modos de un origen, de algo que sea presente por sí mismo y que sea como un axioma que no requiera mediación. Y ese origen para la fenomenología es el sujeto, ¿no? Es decir, es lo contrario a la alteridad, es la subjetividad. Lo que plantea Emmanuel Levinas es que contrariamente a lo que solemos pensar, la alteridad no es, o el otro, no es un resultado del sujeto, no es algo que el sujeto construye. No es que el sujeto se constituye en principio, no es que el sujeto es lo inmediatamente dado, no es que el sujeto es el origen y que a partir de ese origen se construye a un otro como reflejo de la subjetividad. No. La alteridad es algo que irrumpe antes. El otro es algo que se presenta de forma intempestiva, sin ser esperado, sin ser invitado. Y por lo tanto es algo que más bien pone en cuestión la subjetividad. Es algo que, la subjetividad no puede ni siquiera constituirse sin la irrupción de ese otro. Ese otro, Emmanuel Levinas lo presenta con la imagen del rostro. Según él, el rostro del otro es algo que nunca puede ser esperado, que nunca
que nunca está o cuya aparición nunca se predice a partir del horizonte de expectativas que funda la fenomenología, a partir del horizonte de expectativas que funda la subjetividad de la fenomenología. El rostro del otro aparece de forma súbita, sin ser invitado, ¿ok? Y es muy importante esta cuestión de la idea de que no hay una invitación de ese otro, de que no se invita a ese rostro. Ese otro no es esperado, es algo que sencillamente aparece súbitamente. Y la verdadera hospitalidad consiste en aceptar la presencia de ese otro, a pesar de que no ha sido esperado, a pesar de que no estaba dentro de los planes recibirlo, a pesar de que no estaba dentro del horizonte de expectativas su llegada. Derrida tiene una idea parecida a la de Levinas. De hecho, de acuerdo con lo que plantea Gaby Valcárcel, Derrida toma mucho de Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas se convierte en una suerte de influencia para Jacques Derrida. Lo que pasa es que Jacques Derrida da un paso incluso más adelante, porque la idea del rostro del otro, a pesar de que irrumpe como una alteridad radical sin ser esperado, de todos modos es una cuestión humana. El rostro es algo reconocible dentro del horizonte de lo humano. Esto es lo que trae como consecuencia que Levinas no logre romper con el humanismo, y no logre, por lo tanto, realmente entrar dentro de un horizonte de posibilidades, diríase, posthumano. Esto es algo que Jacques Derrida sí inaugura. Jacques Derrida, en vez de hablar de el rostro, habla del espectro. El espectro es un concepto más amplio que el de rostro. Es algo más informe, algo más, en principio, que puede abarcar seres que exceden lo humano. Es algo que puede abarcar lo animal, lo vegetal, lo inorgánico, etc. Al igual que el rostro del otro, el espectro es una alteridad, un otro que irrumpe sin ser esperado. Pero a diferencia del rostro, no es humano y por lo tanto es un otro incluso más radical que el rostro del que habla Levinas. Pensemos ahora en la cuestión, o profundicemos en la cuestión del espectro, de acuerdo con la reflexión que hace Gaby Valcárcel. El espectro es algo que se relaciona, el espectro derridiano es algo que se relaciona con la temporalidad. Está muy relacionado con el asunto de la temporalidad. En nuestra cultura occidental y de acuerdo con nuestras formas, comunes de pensar, o sea, si nos atenemos al sentido común, solemos concebir obviamente el tiempo en términos lineales. Solemos pensar que el presente es algo que contiene al pasado y que de alguna forma lo clausura, ¿no? Solemos pensar que, por ejemplo, hablemos del feudalismo, ¿no? De un sistema económico y de un sistema socioeconómico que tuvo lugar durante la Edad Media. Se supone que en la modernidad se supera el feudalismo y la burguesía adquiere preponderancia y
y el sistema predominante resulta ser el capitalismo. Se supone que a partir de esta idea el feudalismo ha quedado absolutamente atrás. Sin embargo, hoy vemos que hay una serie de teóricos que hablan del tecnofeudalismo, que relacionan el estadio, digamos, tardío que vivimos del capitalismo con lógicas que pertenecen al universo feudal, ¿no? Entonces, esto nos hace pensar obviamente en Hegel y en su tesis sobre la dialéctica y el motor de la historia y la tensión entre elementos contrapuestos como motor de la historia. Se supone, como ya dije hace un momento, que hay una tesis, que hay una antítesis, es decir, que hay una contradicción entre dos elementos que se resuelven en una síntesis, ¿no? Entonces hay como una suerte de cierre del pasado, que el pasado al mismo tiempo se asimila y se cierra en el presente. Jacques Derrida, con su idea del espectro, va en contra de esta idea que heredamos del sentido común. El espectro es un pasado que no ha cerrado, es un pasado que no ha cicatrizado y que nunca cicatriza. Es un duelo no resuelto. Es un pasado simultáneo con el presente y es un pasado, por lo tanto, es algo que pone en cuestión nuestra concepción lineal del tiempo. Hablemos del concepto de duelo, un concepto que nos remite al psicoanálisis, al psicoanálisis freudiano, a Duelo y Melancolía, un texto maravilloso de Freud. El duelo es un proceso, bueno, yo no soy obviamente ningún experto en psicoanálisis ni en Freud, pero sé que el duelo es el proceso a partir del cual el objeto perdido, o sea, lo que se pierde, es de alguna forma a través del lenguaje simbólico, a través de la representación, asimilado por el yo. Es una forma de procesar la pérdida, si lo ponemos en términos burdos y coloquiales, ¿no? Es un proceso simbólico y de representación a partir del cual la pérdida, el objeto perdido, es de alguna forma asimilado y capturado, de manera que ya no nos hace sufrir más, no nos hace sufrir tanto como nos hacía sufrir y no nos afecta ya de la misma forma. Derrida plantea que el espectro, o que eso que irrumpe de forma intempestiva, tal como el rostro de Levinas, en nuestro horizonte de expectativas, nos obliga a un duelo irresuelto. Ese pasado que hemos supuestamente dejado atrás vuelve como un fantasma y nos afecta de la misma manera. Así como las lógicas del feudalismo parecen estarse reactualizando en nuestro capitalismo, llámese tardío, posmoderno o todos los adjetivos que quieran ponerse, ¿no? Entonces el espectro es algo que constantemente insiste y nos afecta a manera de duelo irresuelto y no nos permite asimilar al otro, cerrar su presencia, suturar la herida. El espectro es una herida constantemente abierta. Entonces la tensión entre la tesis y la antítesis, que supuestamente se resuelve en una síntesis, se mantiene constantemente. La tensión nunca se resuelve. El espectro está siempre
insistiendo a manera de duelo no resuelto. Esta alteridad que irrumpe, este espectro, este rostro, este límite del horizonte de expectativas que hemos fundado desde el sentido común del humanismo, se presenta no solo como otras especies, como lo inorgánico, sino sobre todo como la muerte, ¿no? La muerte es como una suerte de gran otro que no terminamos de asimilar dentro de la vida. A pesar de que, si lo pensamos a profundidad, lo más lógico resulta aceptar que hay una contaminación entre la muerte y la vida, que no hay una frontera tajante entre una cosa y otra, ¿no? Hay una mutua, hay una, como digo, una mutua contaminación entre una cosa y otra. Esta mutua contaminación que rompe las jerarquías, que desestabiliza las dicotomías, se pone en escena en lo que Gaby Valcarce presenta como el compost. El compost es esta práctica, o al menos así la entiendo yo, esta práctica que consiste en tomar elementos, desechos, entre comillas, orgánicos, acumularlos ya sea en un recipiente, en una caja, o en cualquier vasija que pueda contenerlos, de manera que haya como una suerte que se cree como una especie de humus, de manera que todos estos elementos se desintegren, ¿ok? Y creen una suerte de ecosistema, de hibridación, ¿no? En el compost, donde se depositan los desechos inorgánicos, orgánicos, donde se depositan los desechos orgánicos, aparecen gusanos, es decir, organismos claramente vivientes, de forma que lo aparentemente muerto se convierte en algo fecundo, en algo que genera vida y en algo que pone en cuestión la frontera entre lo vivo y lo muerto. Esta idea del compost me recuerda a la idea al tópico de la muerte igualadora, que es propio del barroco, ¿no? A pesar de que el barroco es obviamente un sistema o una corriente estética y de pensamiento que se enmarca dentro del humanismo, nos ofrece esta idea de la muerte igualadora, que de alguna forma es equiparable al compost, en la medida en que desdibuja la frontera entre lo muerto y lo vivo, en la medida en que entrelaza la vida y la muerte. Bueno, creo que hasta aquí puedo dejar mi comentario. Espero no haber tergiversado las ideas que se desarrollan a lo largo de estas páginas. Los invito a que lean este libro, que repito, es muy breve pero sumamente denso. Creo que no tengo más nada que agregar. Solamente, que les pido que, si les ha gustado este video, que me dejen un like, que lo compartan y sobre todo que se suscriban a este canal. Eso es algo que me apoya muchísimo. Muchísimas gracias por su atención y espero que nos veamos en la próxima entrega de Logosomnia. Chao.